Buenos veces días. y bienvenido y un honor también el arrancar prácticamente esta temporada de La Retaguardia contigo. Bueno, ¿por dónde empiezo, don Román? Hasta luego, Mario. Muchísimas gracias por tus aportaciones. ¿Por dónde empiezo? Digo, ¿empezamos por el problema que tenemos con la invasión migratoria, o, que para mí son los dos grandes asuntos de este reinicio de curso político, o por la broma esta del cupo y del concierto catalán? Esto es un Vamos a ver, concierto, Román. no, por supuesto que es un concierto. La invasión migratoria, hay que Vamos con la dedicarle, vamos a inversión. ver, es un problema muy serio, pero no es un problema español. Es un problema global y es un problema mundial. Es decir, no hay un efecto llamada de Pedro Sánchez, hay un efecto llamada del hemisferio norte al hemisferio sur. Se está dando en Asia, se está dando en América y se está dando en Europa, con África. Es decir, América del Sur se va a América del Norte, Asia del Sur se va a Asia del Norte y África se va al norte, que es Europa. Tiene solución muy complicada. Realmente es una solución muy complicada porque es un fenómeno mundial imparable y además incluso en las deportaciones, ¿quién te garantiza que a todos los que deportas, según llegan allí los estados que son muy corruptos, característica de los estados africanos, no cobran la pasta e inmediatamente le enseñan con una brújula dónde está el norte y vuelvo a intentarlo, que ya sabe que se puede llegar y solo nos devuelven al 2% de los que llegan? Por eso la situación es realmente complicada. Pues claro, ¿qué haces con una patera que está en el mar? ¿Le tiras 2 misiles y matas a 200 personas? Yeah. Y luego es verdad que tiene una complicación muy grande el discurso, ¿no? Porque realmente de los que vienen y están aquí y se pasan a la delincuencia, pues es 1 de cada 50. Entonces, es un discurso muy complicado que requiere de unos grandes consensos y de unas grandes políticas, no solo nacionales, sino incluso continentales. Y el problema es que la talla de los políticos que tenemos es incompatible con ese problema tan grande. Eso lo comentaba con Garcés, porque firmaba hoy un artículo en Libertad Digital hablando, entre otras cosas, de la estulticia de la buena parte, o de la mayor parte de la clase política que está en el regate corto, está en las redes sociales, está subiendo fotos desde la playa este verano y no en la solución real de los problemas ni en un debate serio. Tenemos un presidente del gobierno que se niega a convocar incomprensiblemente, por ejemplo, algo tan simple como una conferencia de presidentes, porque es un problema que el Estado debería abordar en conjunto con las comunidades autónomas, que son las que tienen que gestionar todo este asunto. Canarias está ahora mismo hasta aquí, por cierto. Bueno, Canarias no entra ni uno más porque se van a desbordar. Es que se caen de la isla ya. Hay islas por eso. Se caen de la isla. El Hierro, que conocemos bien el Hierro, yo viví 2 años y trabajé 2 años en Canarias, las conozco todas, es que del Hierro se caen. Ayer ya, creo que fue ayer, Clavijo, que por cierto, pues, en fin, es una desgracia, no quiero hacer leña del árbol caído, pero ya les vale cuando vuelvan a querer apoyar con su escaño en el Congreso, porque hoy en día cada voto en una mayoría tan exigua como la que tiene Pedro Sánchez vale su peso en oro cuando quieran volver a apoyar al figura en una investidura. Pero ayer Clavijo insinuaba acciones legales contra el gobierno y decía que iban a retirarle la financiación a las ONGs, porque no solamente es que ya no saben qué hacer con ellos, que no les caben, es que cuestan una pasta, porque tienen en el Hierro, no recuerdo exactamente la capacidad, pero pues si caben 500 o 300 o no sé cuántos eran, tienen a 6.000 menas allí metidos de mala manera y más que siguen llegando, llegan a cientos cada día. Ya, por eso, pero vamos a ver que es una solución complicada. Lo que pasa que, vamos a ver, para empezar, el presidente ya no quiere a España. Es decir, ya no le gusta. Cuando empezó la legislatura no le gustaba el Senado porque había mayoría absoluta y los palanganeros del régimen lo único que decían es que todo tenía que hacerse en el Congreso porque era el representante de la soberanía popular, usurpando la condición al Senado, que se elige el mismo día, a la misma hora y con los mismos votos y por los mismos votantes que se elige el Congreso, ¿no? Lo dijo nada menos que Bolaños, que la soberanía recaía en el Congreso, sí, no, en las por dos eso, cámaras. Bueno, pues ¿y el Senado para qué lo elegimos? Pues al mismo día, los mismos votantes y a la misma hora. En la misma hora, de 9 de la mañana que salen los colegios electorales a 8 de la tarde del día que sean las elecciones. Por lo tanto, es tan representante de la soberanía popular como el Congreso de los Diputados. El problema que tiene es que a Pedro Sánchez ya no le gusta el Congreso. Es más, ya no va a las votaciones, que ni siquiera presenta su propio gobierno porque las pierde. Entonces ahora ya no le gusta el Congreso, no le gusta el Senado, se va de viaje afuera como hacen todos los periodistas, todos los presidentes en su fase final cuando ya les cansa España. Y en este momento Sánchez, con una agenda que se ha ido a África, se va a Nueva York, se va a China, ha estado en Andorra el fin de semana, le cansa España.
Entonces ahora lo único que intenta blindarse y que no le canse sea el partido con esa convocatoria acelerada del Congreso para intentar blindarse ante la situación que tiene de descontrol por el tema del concierto catalán. La situación de él es muy desesperada. Muy desesperada. Vamos con ello. Yo decía ayer, por centrar el tiro, sé que esta teoría tiene menos abogados, incluso digo entre nuestras filas, entre las filas del lado correcto, ¿no? Ya de las otras ni hablamos. ¿Cuál es? Alfonso y yo llevamos aquí sosteniendo meses que este elemento no se comía el turrón en Moncloa. Bueno, pues a lo mejor sí se lo come, con lo cual vamos a perder unas cuantas cenas, Alfonso por su lado y yo por el mío, pero a lo mejor no dura muchos meses más. Yo decía ayer, y algo he leído este fin de semana, por ejemplo, un artículo de Jesús Cacho, que me pareció interesante y algunas otras informaciones, en el sentido de que a lo mejor lo más inteligente, dentro de las pocas posibilidades que tiene, sería disolver y convocar elecciones. Hay mucha gente que dice que no. Mario, por ejemplo, que está en la tesis de que aguanta hasta el último día, hasta el final, carros y carretas, pero yo no veo, Román, cómo puede gobernar en estas condiciones. La mayoría de investidura ya no existe. Los varones, llegará algún momento que haya vida inteligente en ese partido, aunque el partido ya no existe, y alguien le ponga pie en pared. No lo sé. Hombre, yo creo que el Congreso lo va a sacar sin problema, el suyo. Eso no quiere decir que le hagan caso después, porque una cosa es que te encierren en una secta con el líder y otra cosa es que al salir te cagues en el líder. Esto es. Y yo quiero ver que el instinto de supervivencia de Pedro Sánchez no puede suponer el harakiri de todos los líderes territoriales del Partido Socialista y de todos los diputados socialistas votando en el Congreso la singularidad de Cataluña con un concierto económico que no lo tienen porque no lo quisieron en la transición. Correcto. Cuando se les ofreció, hubiera estado en la Constitución como está el concierto económico vasco. Hubiera estado. Y este problema no lo tendríamos ahora. No lo quisieron porque dijeron que recaudar dinero generaba mala imagen y costaba. Claro. Entonces, bueno, pues ahora lo piden. Bueno, pues ahora no. Y una cosa que se ha ido negando por el Partido Socialista uno tras otro y por el Partido Popular, esa singularidad, ahora llega Pedro Sánchez y lo hace para mantenerse él en el poder. Bueno, pues es de difícil explicación. Yo creo que va a comer el turrón, pero que no llega a marzo. Y es porque no va a tener presupuestos. Prorrogar por segunda vez unos presupuestos es enormemente complicado y sí se pudo hacer durante la singularidad de la pandemia. Pero los presupuestos, el que tiene la mano de esto, y aunque la gente tiene muy poca fe en ellos, es en Europa, que si no le aceptan los presupuestos le pueden obligar perfectamente a convocar elecciones, como ya lo hicieron en abril del 2017, cuando él tuvo que convocar 6 meses después de haber conseguido el poder a través de la moción de censura. Las tuvo que convocar porque, recordemos cómo fue aquel momento, Mariano Rajoy por la mañana pacta los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco y resulta que por la tarde sale la moción de censura. No hay presupuestos y se vuelven a prorrogar. Es cuando le dijeron, o saca usted, Pedro Sánchez, unos presupuestos acordes a las necesidades económicas, pero no es de España, es que es de la Unión Europea. Es que el problema es que los presupuestos españoles afectan a la Unión Europea, al valor del euro y a la economía real de Europa, que no está precisamente boyante. ¿Alguien se cree que Europa va a tragar, que ya han intentado aprobar un techo de gasto de 50.000 millones más de lo autorizado por Europa, que con lo que sería la deuda de las comunidades autónomas, por mucho que recauden, es que se recauda mucho, ya, pero es que tenemos un déficit del 120% de PIB. Ese dinero que se recauda además, lo que había que hacer era dedicarlo a reducir deuda, que es de todos los españoles, no de Cataluña o de una comunidad autónoma. Entonces, el problema que tiene es que les han planteado seriamente a María Jesús Montero desde Europa que las restricciones económicas, el cumplimiento del déficit es estricto a partir de este año, que se ha acabado la barra libre de seguir derrochando dinero y no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer. Y porque Pedro Sánchez siga en el poder, yo no creo que Europa se haga el harakiri. Por eso necesita intentar poner el Banco de España a quien le va a poner mañana. Que me parece que el señor Escrivá, si algo de prestigio e intenta vender alguna realidad sobre su independencia política y sobre su valía profesional, mañana, sin consenso, aceptar el cargo de gobernador del Banco de España, lo que le convierte es en otro palanganero del dictador, del autócrata, y en otro personaje abyecto que utiliza la política en beneficio personal al margen de todos los ciudadanos.